días, iglesia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Estamos llegando al final del libro de Apocalipsis. Habíamos hecho un paréntesis para hablar acerca de la parte financiera de nuestras familias, de la iglesia. Y ahora vamos a continuar con el libro de Apocalipsis porque vamos hacia la recta final de Apocalipsis. Lo último que habíamos hablado en Apocalipsis 20 era acerca del reino milenial, acerca de este reino de 1000 años que el Señor va a instituir aquí en la tierra, cumpliendo también las promesas que le hizo a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, cumpliendo ese milenio de gobierno de Él sobre la tierra. Y hablábamos de algunas de las características del reino milenial. Y ese reino milenial es un reino donde va a estar reinando Cristo, o sea, Él va a ser el presidente del mundo. Un reino donde va a haber una justicia social realmente completa, donde va a haber igualdad en todos los aspectos, donde va a haber mucha abundancia de comida, donde no van a haber guerras porque el Señor es el que está gobernando. Y anhelábamos ese reino milenial, pero siempre quedó en nosotros una duda. Recuerde que Apocalipsis lo que está haciendo es animando a las iglesias que pasan por momentos de mucha dificultad, en ese momento las iglesias de Asia Menor. Lo que está haciendo el libro de Apocalipsis es animar a las iglesias, animar al creyente. ¿Pasa situaciones difíciles? Sí, Señor. ¿Cuántos vienen con corazones cargados? Yo. ¿Cuántos vienen de pronto con una situación difícil de enfermedad, de su familia, con sus hijos, con alguna parte de una persona de su familia, situaciones de sus hijos, del colegio, del trabajo, de situaciones por causa del pecado que hacen doler mi corazón? ¿Cuántos vienen cargados? Sí, Señor. Las iglesias van teniendo momentos a medida que va transcurriendo su vida, pero las situaciones difíciles no se van a quitar. Las situaciones difíciles son parte de la vida. Y así es como el Señor nos dijo que iba a ser. En el mundo tendréis aflicción. En mayor grado, en menor grado. Van a haber temporadas en las que usted dice, uy, no he estado tan afligido. Cuidado, prepárese. Prepárese. ¿Por qué? Porque va a venir, algo va a pasar, algo va a venir. Esta mañana me dijo mi hermano José que Hauer venía para acá y lo iban a atracar y le alcanzaron a dar un puntazo con el cuchillo. Y en este momento están allá en la fiscalía poniendo la denuncia. Son situaciones difíciles. ¿En quién confía mi alma? ¿En quién espera mi alma cuando vienen situaciones difíciles? Cantábamos ahorita, ¿no? Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra roca fiel, nuestro fundamento. Mi alma, oh Dios, ¿esperará a quién? Esperará en ti. ¿Hay situaciones difíciles? Sí, Señor. El libro de Apocalipsis nos va a mostrar el ánimo para la iglesia en medio de un mundo que está contrario a Dios, un mundo que pelea contra Dios, un mundo que tiene un enemigo del creyente que se llama Satanás. Pero en esta sección de hoy vamos a ver que Satanás va a ser destruido completamente. Yo estaba pensando que este pasaje quizás es uno de los pasajes más lindos de toda la historia bíblica, porque no sé si usted de pronto ha tenido algún enemigo en algún momento. ¿Ha tenido algún enemigo en algún momento? ¿Sí? ¿Y cómo se siente cuando usted sabe que ese enemigo está al acecho para atacarlo? ¿Cómo se siente cuando sabe que ese enemigo está listo para hacerle daño? O que en cualquier momento va a aparecer y le va a hacer daño. ¿Cómo está su corazón? Su corazón está preocupado, su corazón está alerta. ¿Puede dormir bien? No puede dormir bien porque en cualquier momento va a venir ese enemigo y lo va a atacar. Pero ¿qué pasa cuando ese enemigo es destruido? ¿Qué pasa cuando ese enemigo es quitado de su lado y usted sabe que no le va a volver a hacer daño nunca más? ¿Cómo está su corazón? Hoy descansa. Siente una paz, una tranquilidad de ese corazón. Y esta es la sección en la que el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo del creyente va a ser destruido para siempre. Habíamos quedado en Apocalipsis capítulo 20. Miren lo que dice el capítulo 20, versículo 3.
Hablando de Satanás, bueno, vamos a leer desde el 1. Había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, ¿qué pasa? Debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí era donde quedamos con la duda. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo? Algo que concluíamos con el reino milenial es que personas, seres humanos de carne y hueso, creyentes, van a pasar al reino milenial, y en ese reino milenial esas personas de carne y hueso creyentes van a poder tener hijos. Es más, la multitud de personas que se va a reproducir en ese momento se va a multiplicar muchísimo, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero muchos de esos hijos de creyentes van a tener que nacer, y todos los que nacen como seres humanos nacen con un chip. ¿Cuál es el chip? El pecado. Todos los seres humanos nacen nacemos con pecado. Desde el vientre de la madre, un bebecito nace con pecado. Ay, no, pero esos ángeles a veces parecen más ángeles que te vio a Tiago hoy, ¿no? Estaba que lloraba, ya se calmó. Pero hay una rebeldía en su corazón. Nuestro corazón viene con un chip, con un pecado que, como dijo el pastor Matías, nuestro corazón es un universo de pecado. Desde el vientre de la madre somos pecadores, y ese pecado se manifiesta en un montón de formas. Entonces estas personas que pasan al reino milenial van a tener hijos, y esos hijos van a nacer ¿con qué? Con pecado. ¿Y ellos qué van a tener que hacer? Ellos van a tener que reconocer a quien está reinando ahí, que es Cristo, y van a tener que reconocerlo como el Salvador de su vida para que puedan ser salvos. Si no reconocen a Cristo como el Salvador de su vida, van a ir a una condenación eterna, que es la siguiente sección que vamos a ver dentro de 8 días. Pero aquí está Satanás. Entonces uno dice, bueno, en ese reino milenial van a haber personas con pecado porque van a nacer. Muchas personas seguramente van a creer en ese rey que está reinando, que es Cristo, y van a ser salvos. Pero muchas de esas personas no. Muchas de esas personas no. Es más, ya van a ver cuántas personas no. Y cuántas personas van a rebelarse. Y uno pregunta, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser, no? Porque ahorita el argumento de muchas personas es que a Dios no lo vemos. ¿Sí o no? Que a Cristo no lo vemos con nuestros ojos. Hay personas que nos han dicho con mucha soberbia, cuando usted me ponga aquí enfrente a Dios, yo voy a creer lo que usted me dice. Mira, bueno, está bien, tranquilo. Ya un día se va a dar cuenta que Dios existe. ¿A las buenas o a las malas? Pero estamos en esta época. En esa época, Cristo va a estar presente reinando. Ahora sí está ahí enfrente. Ahora sí está presente. Ahora sí nadie puede decir, venga, tráigamelo aquí para yo creer. No. Ahí va a estar al frente. ¿Y sabe qué va a ser revelado en el corazón del ser humano? Que el ser humano naturalmente busca siempre la independencia ¿de quién? De Dios. El ser humano naturalmente, su naturaleza es darle la espalda a Dios, como lo hemos visto en Apocalipsis, ¿no? Todos estos juicios que han venido sobre la humanidad, y al final de esas secciones de juicios decían, ni aún así ellos se arrepintieron. Ellos sabían que los juicios venían de parte de ese Dios del cielo, y ni aún así ellos se arrepintieron. Qué dureza del corazón del ser humano. Y quizás si usted está hoy aquí, de una vez puede ser un lindo paréntesis, si usted está hoy aquí y usted no ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador, quizá este es el momento de hacerlo, de rendir su corazón, rendir su orgullo, no depender de usted mismo y decirle, Señor, sálvame, porque para eso vino Cristo, a salvarlo, para que usted no tenga que vivir todas estas cosas, todo ese juicio eterno, porque lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis es duro. El título que yo le puse a esta sección es el juicio sobre el enemigo del Cordero. El juicio sobre el enemigo del Cordero. Si usted no ha puesto su confianza en Cristo como Salvador, hoy puede ser el momento, puede ser el momento en el que usted le diga, Señor, soy pecador, sálvame. No quiero estar más en contra tuya, no quiero más darte la espalda, Señor, sálvame y transforma mi vida. Aquí entonces empieza uno de los momentos más lindos de la historia. Y el corazón del ser humano va a ser otra vez revelado tal cual es, ¿Recuerdan una vez cuando
El joven rico le decía a Jesús que todo eso lo había guardado ¿desde cuándo? Desde su juventud. El joven rico se creía ¿cómo? Bueno. Se creía bueno. Pero ninguno hay bueno. ¿Solo quién? Solo Dios. Nosotros todos somos pecadores. Ahora, en esta posición somos salvos y perdonados por la gracia de Dios, pero hay muchos que aún no lo conocen y que si no lo reconocen hoy a Cristo van a ir a una condenación, a un juicio, una condenación eterna. Entonces aquí empieza esta sección y la voy a leer. Esta sección está en el versículo 7 al 10, solamente hay 4 versículos, 7 al 10. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo lo que es ese pasaje. Empieza diciendo acá, el tiempo del juicio. ¿Cuándo va a ser el tiempo del juicio de Satanás? ¿Cuándo es que el enemigo de Dios, el enemigo del creyente y el enemigo del pueblo de Dios va a ser completamente eliminado? Dice ahí una cláusula temporal. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando los 1000 años se cumplan. Cuando los 1000 años se cumplan, ya lo había dicho antes. Dios había dicho, Satanás va a estar en esa prisión ¿por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Y cuánto tiempo pasó para que Satanás fuera suelto de su prisión? 1000 años. Porque así es con el Señor, Él tiene todos los tiempos establecidos. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El reino milenial será un tiempo maravilloso del reinado de Cristo sobre la tierra, pero aún queda la duda de por qué Satanás iba a ser desatado por un poco de tiempo, y esto es para revelar y limpiar totalmente el pecado de la humanidad para aquellos que van a pasar la eternidad. A la eternidad no puede pasar nadie ¿con quién? ¿Con qué, perdón? Con pecado. Nadie va a poder estar en la eternidad con pecado, y esta es la última limpieza de Dios. Dios ha estado limpiando durante años, ahora en el final de la historia con todos estos juicios de la gran tribulación va a estar limpiando a la humanidad del pecado, y la última limpieza llega aquí cuando se termina el reino milenial. Entonces el tiempo del juicio de Dios es cuando se cumplan los 1000 años. Pero ahora vamos a ver en segundo punto, desde el tiempo del juicio de Dios, en segundo punto vamos a ver la razón del juicio. En primer lugar nos dice que Satanás será suelto de su prisión, lo que significa que Satanás va a ser desatado. La palabra ahí es desatado o puesto en libertad de la prisión que estaba. ¿Recuerdan dónde estaba Satanás? Los versículos anteriores nos dicen que Satanás está en una prisión de los demonios. ¿Cómo se llama la prisión de los demonios? El abismo. Satanás será suelto del abismo, desatado, puesto en libertad, y saldrá a lo que siempre ha hecho. Y esa es la razón del juicio de Dios. Satanás va a salir a hacer lo que siempre ha hecho. Desde el inicio de la historia de la humanidad, lo que ha hecho por años, lo que hace ahora, lo que hará mientras esté suelto, es que engañar. Ya hablamos acerca de Satanás y la actividad satánica en Apocalipsis anteriormente, pero eso es lo que hace Satanás todo el tiempo. La palabra engañar significa extraviar o descarriar. Interesante, ¿no? La palabra significa extraviar, o sea, extraviar es algo que se pierde. Se me extraviaron las llaves, se perdieron. O sea que Satanás, su objetivo es hacer que las personas se extravíen. Se pierdan ¿de qué? ¿Se pierdan de dónde? Se pierdan del camino del Señor, se pierdan del propósito de Dios, se pierdan de una vida con el Señor. Y eso lo hace todo el tiempo. Satanás hoy está mirando, seguramente hoy está aquí, bueno, no sé si esté aquí o sus demonios estén acá. No le estoy diciendo a ninguno de ustedes por las dudas. Pero Satanás está obrando todo el tiempo en cómo extraviar su corazón, en cómo descarriar
su corazón. Y ese término también es muy preciso, ¿no? Descarriado, como ovejas descarriadas. ¿Qué pasa con las ovejas descarriadas? Se perdieron ¿de dónde? Del redil. Se perdieron, están por allá vagando, sin poder encontrar el camino. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. En este caso, nosotros pensamos en nuestra vida y pensamos, bueno, ¿cómo Satanás? Otra vez les decía, ¿cómo Satanás, cuando vimos la sección anterior hablábamos de sus características? La serpiente antigua, ese que seduce, que atrae, que lo hace con algo llamativo a los ojos para que usted venga. Para que usted venga y se extravíe. Para que usted venga y se descarríe. ¿Cómo Satanás está intentando agarrar su corazón? ¿Cómo Satanás está intentando agarrar su alma desde chiquiticos, desde niños? ¿Cómo Satanás está intentando agarrar el alma y descarriar a los niños del camino de Dios? ¿Cómo Satanás está intentando a los jóvenes, a los jovencitos que están acá, está intentando atrapar su corazón? Ayer escuchaba a alguien, no me acuerdo quién era, alguien que estaba hablando de cómo las redes sociales son las redes de los jóvenes y de la adolescencia. Y estamos inundados con todo esto del TikTok. Y el TikTok está atrapando el corazón de los muchachos. ¿Quién está obrando eso? Satanás está obrando eso para extraviar al joven, para descarriar al joven. Y nosotros como adultos, Satanás está utilizando un montón de dardos, dice dardos de fuego del maligno, que los utiliza para llegar a su mente, a su corazón y descarriarlo del camino, para que las verdades de Dios queden antiguas, para que los propósitos de Dios sean algo que es lindo, pero yo no me voy a meter en eso, para que el plan de Dios sea desvalorado y no valorado en la vida del creyente, para que uno diga las cosas espirituales me parecen tontas. Decía un predicador, que Gustavo Caramelino, dice, y uno está aquí escuchando y el banco es duro, se siente incómodo, como que las verdades de Dios quedan antiguas, como que el mensaje no es conmigo. Lindo el mensaje para mi hijo, lindo el mensaje para mi esposa, lindo el mensaje para mi hermano que está aquí, pero ese mensaje no tiene que ver conmigo porque mi corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque Satanás está obrando todo el tiempo en cómo engañarlo, extraviarlo y descarriarlo. El orgullo que hay en el corazón del hombre que dice, no, eso no me va a pasar a mí. Y en 5 años está descarriado. Yo sigo jugando con esto, yo sigo jugando con el pecado, yo sigo dejando que cosas que Satanás obra para engañarme, para extraviarme, para descarrilarme, yo sigo dejando que esas cosas lleguen a mis ojos, las dejo entrar, le pongo oído a lo que no debo prestarle oído, leo cosas que no debo leer, dejo que esas cosas se hagan parte de mi vida y digo, eso a mí no me va a pasar. Y después tenemos un problema, porque ¿y dónde está? No está. ¿Y por qué no? Se extravió, se descarrió. Perdón, sí, se descarrió. Bueno, descarrilar también. Se salió de la carrilera de Dios. Se descarrió. Dejó que su propio corazón, Satanás engañándolo, tratando de extraviarle, poniéndole todas las cosas, y un corazón que no trabaja con el pecado, que no busca la santidad de Dios, se descarrió. Se descarrió. Esto es de ponerle cuidado, porque Satanás utiliza la misma estrategia aquí en el reino milenial. Todo el pueblo de Dios, una cantidad, una multitud de personas creyentes, con Cristo reinando, y Satanás sale a engañar a la humanidad, y muchos de ellos son ¿qué? Engañados. La razón del juicio de Dios es porque el ser humano en ese momento va a mostrar la rebeldía que hay en el corazón del ser humano. Darle la espalda a Dios, rebelarse contra Dios. Miren, algo que dice el versículo 8 también dice, saldrá a engañar, y los engaña, y dice, el propósito de Satanás es el siguiente, versículo 8, a fin de reunirlos ¿para qué? Para la batalla. ¿Saben que ya hubo una batalla en Apocalipsis capítulo 19? Satanás también había reunido a personas para la batalla, ¿y qué había pasado con estas personas? Las había destruido. ¿Recuerdan cuál era la ilustración ahí? Era como pisar uvas. Los destruyó solamente con la palabra de su boca, y Satanás vuelve y sale de su prisión después de 1000 años
y viene a engañar para reunirlos para la batalla. Y es interesante, ¿sabe que la palabra en griego, que significa batalla, dicen los que saben griego, la palabra batalla significa, o es la palabra más bien, polemos? ¿A qué le suena esa palabra referenciándola con batalla? Polemos. La palabra es polémica. Polémica. ¿Sale Satanás a causar qué? Polémica. A causar pelea. De tanta polémica que hay ahorita con este gobierno, con todos los gobiernos, con muchas cosas. Porque el corazón del ser humano, Satanás utiliza su influencia para agarrar el corazón del ser humano y alimentarle algo que es muy característico de nosotros como seres humanos. ¿Ser qué? Polémicos. Polemizar, pelear, discutir. ¿Ha visto cómo no estamos satisfechos con las cosas, sino que polemizamos y peleamos? Y un corazón que es polémico va a estar siempre ¿qué? Criticando. El corazón que es polémico siempre está criticando, mirando qué cosa está mal para criticar. Para criticar, porque obviamente hay muchas cosas que están mal, pero la actitud es diferente. Si uno lo dice diferente, intenta cambiar ciertas cosas, es diferente. Pero el corazón polémico va a criticar, va a pelear, va a ir en contra de lo que se tiene que sujetar, va a ir en contra de. Si usted de pronto dice, me tengo que sujetar a mi esposo bíblicamente, usted va a pelear, porque su corazón pecador tiende a eso y Satanás utiliza esa tendencia del corazón para usted engañarle. Peleamos contra un montón de cosas. Usted pelea o peleamos hasta contra lo impeleable, ¿cierto? Pelea hasta contra lo impeleable. El otro día paré en una estación de gasolina porque no llevaba monedas y necesitaba una de esas maquinitas de inflar que hay en las estaciones de servicio. Y paré ahí y le dije, su merced, por favor, ¿me puede decir si aquí en esta bomba hay una máquina para inflar llantas? Vaya allá atrás a la serviteca que allá Yo, pero espere, hay una máquina, ya le dije. Pero espere, no sea grosero, espere, dígame si hay o no. Entonces, ¿cómo quiere que le diga? Bueno, está bien, me voy, gracias. Me fui. El corazón del ser humano siempre está ¿qué? ¿Listo para qué? Para pelear. Peleamos. Peleamos con nuestras esposas, peleamos con nuestros esposos, peleamos con nuestros hijos, peleamos con el vecino, peleamos con el del bus, peleamos con el del Transmilenio que nos oprime un poquito, ¿no? ¡Ah! ¿Qué va a hacer, abusador? Peleamos con todo. Y Satanás utiliza esa materia prima que tiene. ¿Cuál es la materia prima que tiene Satanás? El corazón del ser humano. Utiliza esa materia prima que tiene el corazón del ser humano, que no quiere trabajar con su pecado, que no quiere luchar con su pecado, que es perezoso para ese tipo de cosas también, porque hay iglesias donde dice, tranquilo, vamos a sacar el pecado, el demonio de la ira. Y usted dice, ¿en cuánto tiempo me va a sacar el demonio de la ira? En una sesión. Venga, noche de sacar demonios. Y uno, pues claro, eso era lo que yo necesitaba. Voy porque claro, si no, hermano, trabajar con su corazón lleva tiempo. Es de sufrimiento, es de constancia. Requiere que usted se meta a la palabra de Dios y saque los principios de la palabra y el corazón suyo sea transformado por la palabra de Dios para trabajar ese pecado. ¿Cuánto tiempo? Puede ser un proceso de años, si lo hace constantemente. De años. Noche de milagros, sacar demonios en 3 segundos se lo saco. ¿Qué prefiere? Somos perezosos. Que me lo saque rápido. ¿Sí o no? Pero no son demonios, son pecados. Y son pecados de su corazón. Y es lo que Satanás utiliza como materia prima. Si usted no le pone cuidado a eso, el pecado lo va a alcanzar. Y usted va a terminar descarriado, engañado. ¿Y dándole la espalda a quién? A Dios. Y bueno, usted puede decir, no, mejor sin Dios. Pruébelo. Pruébelo a ver qué le pasa. Pruébelo tranquilo. Pruébelo a ver qué le pasa. Pero entonces aquí está la razón
del juicio de Dios. ¿Y cuántos son engañados? ¿Cuántos de estas personas, seres humanos, son engañados? Versículo 8 dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como ¿qué? Como la arena del mar. Bueno, yo diría, bueno, está bien, se dejaron engañar 50 pelagatos, digámoslo así, 50 personas ahí, bueno, 50 se dejaron engañar, pero ¿cuántos se dejaron engañar? Bueno, eso nos muestra dos cosas. La primera cosa que nos muestra es que las personas o la humanidad se va a multiplicar y se va a reproducir en mayor número. Claro, eso es algo normal, eso es algo lógico. ¿Cuánto se ha multiplicado la población de 1950 al 2022-23? ¿Cuánto? Miles de personas, miles, en 70 años. Ahora imagínense que no estamos hablando de 70 años, estamos hablando de ¿cuánto? De 1000 años. En donde no va a haber aborto. ¿Saben cuántos niños se abortan al año? Eso es una cantidad impresionante, es una locura. Es una locura la cantidad de niños que los asesinan en el vientre de su madre. Si no hubiera tantos abortos, la cantidad de población sería mucho mayor. Pero ahora imagínense un reino milenial donde todas las condiciones están como perfectas. ¿Cuánto se va a multiplicar la población en 1000 años? Un montón. Y por eso es que aquí vemos que la multitud de personas engañadas por Satanás, polemizando contra Dios, dándole la espalda a Dios, peleando contra Dios. La palabra batalla también significa actividad militar. Nos enlistamos para ir a pelear contra Dios. Y es una ceguera espiritual. ¿Quién puede pelear contra Dios? Nadie. Ellos ya lo saben, porque la batalla del capítulo 19 seguramente sus padres les contaron a sus hijos y le dijeron: mire, Satanás utilizó todas las naciones para pelear contra Dios, y Dios ¿qué hizo? Los destruyó. Qué bueno que es nuestro Dios al juzgar el pecado. Y esos mismos muchachos, niños, muchachos, hombres que estaban ahí escuchando a sus padres, transmitiéndoles el mensaje, ¿qué dijeron? No nos importa, nosotros le vamos a dar la espalda ¿a quién? A Dios. Qué triste lo que es el corazón del ser humano. Nosotros le vamos a dar la espalda a Dios. Bueno, la palabra batalla, polémica, guerra, contienda, los cuales son como la arena del mar. Déjenme leerles aquí 3 frases. La primera dice: se demostrará que la rebeldía del hombre contra Dios brota del corazón humano, del corazón del ser humano es de donde brota la rebeldía. En segundo lugar, bueno, esto es importante porque la rebeldía del corazón del ser humano en ese momento no viene de Satanás, porque Satanás ¿dónde está? En ese momento de 1000 años está encarcelado, pero todavía hay corazones ahí que, aunque Satanás no ha sido suelto, están peleando ¿contra quién? Contra Dios. O sea que el pecado de la rebeldía no viene porque el diablo es puerco, porque el cochino diablo, porque metió la cola, porque oye, ese Satanás tan sucio como me hizo caer. Todo le echa la culpa a uno ¿a quién? A Satanás. Y Satanás está ya como bueno, está bien, siga en su pecado, no me importa. Pero no. La rebeldía del corazón en muchos aspectos no viene de quién. De Satanás. ¿Viene de dónde? De su propio corazón. Por eso es que tiene que ponerle cuidado. Ustedes saben que yo siempre les he dicho que esa canción que dice que la conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. Cuidado con el corazón. Esas canciones son utilizadas por Satanás para engañarlo. Esas canciones y esas frases como sigue tu corazón, sé tú mismo, dale rienda suelta a tus sentimientos, ámate a ti mismo. Eso viene de Satanás utilizando esas frases para que su corazón, que tiene esa carga y esa materia prima, se encienda y sea un universo de pecados. Toda esa filosofía barata y psicología del mundo es Satanás obrando para que su corazón vaya tras el pecado y le dé la espalda a Dios. Cuidado con su corazón. Una vez más se va a demostrar que la rebeldía del hombre contra Dios brota del corazón, de su propio corazón, y no de Satanás en muchas formas. En segundo lugar, a la medida que el reino progrese, se verá que no todos han nacido de nuevo, lo cual explica por qué Satanás puede levantar un ejército al final de la era del milenio. No han nacido de nuevo, no hay un nuevo nacimiento, no hay una transformación del corazón.
Solamente los creyentes genuinos van a pasar la eternidad. Y por eso es que Dios tiene que limpiar los últimos que son millones de personas que están en contra de Dios, porque ellos no van a poder pasar la eternidad. Ninguna persona que no sea nacido de nuevo puede pasar a la eternidad. Y aquí ya estamos a puertas de entrar a la eternidad. Aquí ya estamos a punto de pasar a la eternidad. Pero antes de pasar a la eternidad, ¿qué tiene que pasar? Que ninguno que no haya nacido de nuevo puede pasar a la eternidad. Ninguno que no haya nacido de nuevo va a tener una segunda oportunidad. Una vez que una persona muere, va a ir a la condenación eterna. Por eso otra vez vuelvo a la invitación. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Cristo ya es dueño de su corazón? ¿Usted ya confió en Cristo como su Salvador? Porque si no, hoy puede ser el momento. Hoy puede ser el momento. Ningún creyente genuino vivirá solamente los creyentes genuinos vivirán la eternidad. Dios fue probando los corazones para mostrar quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Y esta es la última prueba para el corazón de los seres humanos. Aquellos que no van a creer en Cristo serán alejados de la ciudadanía celestial como castigo por su incredulidad. Dios da muchas oportunidades. No sea rebelde a la voz de Dios. No sea incrédulo, sino creyente. Ponga su confianza en Cristo como su Salvador. ¿Por qué permitirá Dios esta última rebelión de Satanás? Durante el reino milenial, multitudes de personas no se someterán al rey. ¡Uy! Tremendo. Esto me hace estremecer porque regularmente afuera las personas dicen: ¡ay, si hubiera un presidente como tal, yo me sujetaría a él y estaría feliz viviendo ese gobierno! No, porque el Rey perfecto, que es Cristo, se va a mostrar que el corazón del ser humano no se sujeta a un presidente perfecto. Multitudes de personas no se van a someter al Rey. Al final de esta época escogerán seguir ¿a quién? A Satanás. Triste, tristísimo. ¿A quién escoge usted? ¿A alguien que le ha mostrado un reinado perfecto? ¿O a alguien que ha sido engañador por todo el tiempo y busca de su destrucción? ¿En quién confía? No los escuché muy seguros, ¿no? Y muchos de pronto están pensando en que sí, de verdad, ¿no? De verdad que Dios me pide que confíe en Él una y otra vez, y me ha mostrado su misericordia, me muestra su palabra y me muestra tantas cosas, y yo sigo confiando no en Él, sino en otra cosa. Ellos no van a confiar en el Señor, escogerán seguir a Satanás, lo cual demostrará que el hombre, aún viviendo en las circunstancias más favorables, no quiere depender ¿de quién? De Dios. ¿Ustedes quieren depender de Dios? Amén. Hay personas que no. Hay personas que quieren depender ¿de quién? De ellos mismos, de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos pueden con su empuje y su fuerza. Yo puedo, porque yo soy yo. Y queremos seguir dependiendo ¿de quién? De nosotros mismos, porque ese es otro engaño de su corazón, que usted es fuerte, que usted puede, que usted lo hace todo bien, que usted y por sus propios medios va a conseguir lo que usted quiere, lo que yo quiero. Esto es un examen también de la dependencia en el Señor, porque se han dado cuenta la cantidad de circunstancias que Dios permite y a veces que Dios no permite. Y uno dice: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no permites que eso pase? O Señor, ¿por qué sí permites que eso pase? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y porque Dios obra todas las cosas para que usted pueda ser presentado perfecto en Cristo Jesús. Y cuando Dios no permite cosas es porque Dios quiere que usted dependa de Él. O cuando Dios permite cosas es porque Dios quiere que usted dependa de Él. Esta semana un familiar, fraude con tarjetas de crédito. No poquita plata, mucha plata. Y en ese momento, ¿qué tiende a hacer el corazón? A desfallecer. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque Dios las permite. Y porque Dios quiere obrar algo en su corazón a través de esta circunstancia. ¿Cómo va a responder? Y hay personas que
decimos, confiamos en el Señor, creemos en Dios, queremos creer en Él, y cuando viene el momento difícil, ¿qué pasa? Allá está confiando otra vez en usted, está desesperado, está agotado, está desanimado, está desparramado. ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está la fortaleza en el Señor? Aquí Dios está mostrando por toda su palabra y está mostrando una y otra vez que ¿quién es el victorioso? Que Cristo es el victorioso, que en Él podemos confiar y que Dios está obrando una cantidad de cosas para fortalecernos y afirmarnos en Él. Dios no obra cosas para que usted tenga lo que usted quiere. A veces sí, pero Dios está obrando es para que su vida y su corazón cambie de tal forma que usted le pueda glorificar a Él y que toda la gloria suba como un olor fragante a Dios, como Él es digno y como Él lo merece. Eso es lo que Dios quiere con su vida y con mi vida en momentos de pruebas. Y Dios va a ir fortaleciendo eso y fortaleciendo. ¿Que va a caer otra vez en confiar en usted mismo y en sus fuerzas? Sí, somos pecadores, pero debería levantarse más rápido. Debería levantarse más rápido y seguir confiando en Dios. Y la próxima vez que caiga, levántese más rápido. Y quizás la próxima vez, cuando usted ya esté más fuertecito, casi se cayó, pero no se cayó, porque ya está más fuerte, más afirmado. La vida del creyente, decía un pastor a veces, por no depender en el Señor, es como un electrocardiograma. ¿Han visto el electrocardiograma? Sube, baja, y sube y baja mucho. Y sube otra vez y vuelve y baja mucho. Es un electrocardiograma la vida de muchos creyentes, en su parte anímica, en su parte espiritual. Un pastor decía, no, en vez de ser como un electrocardiograma, la gráfica debería ser así. Sube un poquito, cae, vuelve y sube, cae, pero se levanta rápido y vuelve y sube. ¿Y es una vida de qué? De crecimiento constante. ¿Va a tener caídas? Sí, claro, obviamente va a tener caídas, pero debería tener la capacidad, a medida que pasan los años, a medida que usted se mete con el Señor, a medida que usted confía en las promesas de Dios, debería responder a las otras pruebas de una manera más rápida. De una manera en la que usted no sea un electrocardiograma, en que dura semanas, días allá bajoneado, sino que, Señor, sí, estoy triste, me duele, estoy impotente, pero fortaléceme y ayúdame a seguir. Porque usted no confía en Satanás, porque usted no confía en el que está al lado, porque usted no confía en su riqueza, usted no confía en sus posesiones, usted no confía en sus hijos. ¿Usted confía en quién? En Dios. Y Dios nunca le va a fallar. Y al final de la historia, lo que se va a mostrar, si usted es creyente, es que usted va a estar en la eternidad con Él, reinando, viviendo, fortalecido, victorioso. Puede confiar en este Dios. Puede confiar en este Dios. La culpabilidad de los seres humanos será comprobada de nuevo con esta prueba de Satanás. El ser humano, ¿cómo es? Culpable. Usted, hermano, es culpable. ¿Es culpable de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Una vez más se va a comprobar que usted es culpable, pero que gracias a Dios, por su misericordia, Dios quita su culpa porque Él cargó su culpa en la cruz, y al confiar usted en Él, en ese sacrificio que hizo en la cruz, Dios le quita toda la culpa y usted es declarado como culpable o inocente. Inocente. ¡Qué bendición! Pero usted es culpable, solo que ahora es salvo por la gracia de Dios y Dios le quitó esa culpa, pero somos culpables. Somos culpables. Bueno, aunque el Señor lleva todo eso. Se manifestará de nuevo la rebeldía y ambición incurables de ¿quién? De Satanás. Aun cuando habrá fallado en su intento de dominar el mundo a través del anticristo, y después de que Dios haya exhibido su total autoridad sobre él por 1000 años, se va a manifestar que Satanás siempre muestra una rebeldía contra Dios. Y creo que por eso es que cuando Jesús está con los fariseos y ellos le dicen, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y Jesús, ¿qué le dice? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Terrible, porque si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Y por qué es hijo del diablo? Porque al no ser hijo de Dios está mostrando una rebeldía. No quiero nada con Dios. Entonces su padre, ¿quién es? Satanás. Está mostrando lo mismo que Satanás mostró. Bueno, una más. Esta victoria final manifestará la invulnerabilidad del reinado de Cristo y su autoridad total sobre el enemigo. ¿Quién tiene autoridad total sobre el enemigo? Dios. Entonces confíe en Dios.
este enemigo, aunque es poderoso, no es tan poderoso como Dios. Y todo el universo sabrá que el castigo eterno es justo, merecido y necesario para ese ángel y para los hombres que rechazan acudir a la gracia de Dios. ¿Es justo este castigo para Satanás? ¿Sí o no? Es justo, completamente justo el castigo para Satanás. No es injusto. Es justo, un ser que siempre mostró rebeldía. Y para los que rechazan a Dios, ¿es justo el castigo eterno? También. Y se va a mostrar que Dios dio muchas oportunidades, pero el corazón del ser humano siempre fue rebelde. Entonces ahí mirábamos el tiempo del juicio de Dios, la razón del juicio de Dios. Y ahora dice el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de ¿quiénes? De los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese término que aparece ahí, Gog y Magog, en la Biblia también aparece en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel también aparece el término Gog y Magog. Pero estos términos no se sabe con certeza qué son realmente, pero lo que se identifican son con reyes y naciones que son rebeldes contra Dios y van a pelear contra Él. Se identifica un lugar geográfico, posiblemente con este Gog y Magog, que son los ejércitos del norte, digamos en este momento donde se está ubicada Rusia y toda esa parte de ese norte oriental, que vienen contra Dios, pero nadie lo sabe con certeza, pero así son referenciados. Pero aquí vemos que vienen con Gog y Magog. Dice, ¿y qué pasó? Rodean el campamento, la ciudad amada, que la ciudad amada es Jerusalén, o sea, el centro en ese momento del mundo de donde se va a desprender seguramente el reinado de Cristo, es su ciudad amada, que es Jerusalén. Y solamente para leerles un poquito Jerusalén, en el Salmo 87.2 dice lo siguiente, Salmo 87.2: el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios, hablando de esa ciudad de Jerusalén, Entonces identificamos como la ciudad amada de Dios, Jerusalén. Seguramente desde ahí se desprende todo el gobierno y reinado de Cristo, y van a venir a rodear el campamento de los santos, la ciudad amada. Vienen en guerra, en batalla, vamos a destruir a todos los hijos de Dios. Pero lo que pasa acá es que nos dice la forma del juicio. La forma del juicio es que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió, pero de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, dice en la Biblia de las Américas. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo, dice en la nueva versión internacional. Y ahora miremos en este sentido el lugar del juicio de Dios. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba, otra vez esa palabra, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta. Hasta ahí, la bestia y el falso profeta. Entonces el lugar del juicio de Dios es el lago de fuego y azufre. Hay un lugar que Dios preparó para aquellas personas rebeldes contra Dios, que muestran una rebeldía directa contra Dios, que se llama el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre. Un poquito hablando sobre el lago de fuego y azufre. Dice, el azufre es una roca amarillenta, que muchas veces en la Biblia se menciona que va acompañada con fuego, y humo, también en Apocalipsis. Es abundante en la región del Mar Muerto, y al encenderse los depósitos de azufre, se derriten y producen torrentes, dice, calcinantes y de gases. Calcinantes y de gases, se vuelve como una cal, pero produce un montón de humo, de humo, y que no huele muy bien. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ir a una piscina de agua azufrada? Que dicen que es muy buena para la salud y que no sé qué. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeñitos en Pandi, en donde la finca de mi abuelito, íbamos a una agua azufrada, ¿no, papi? Y que no se puede meter en esa agua azufrada con
con metal, porque, bueno, aquí está la experta en metales, se negrea, pero el olor es muy característico, ¿no? Si han tenido la oportunidad. Huele como a huevo podrido, sería la expresión. Y yo me acuerdo, imagínense cómo es de fuerte, que yo a la finca de mi abuelito fui cuando tenía 6, 7 años, y todavía tengo en mi mente el olor que tiene esa agua azufrada. No es un olor lindo, no es un olor lindo, es un olor feo, es un olor fuerte. Es un olor fuerte. Aquí pensaba un poquito en lo que es ese lugar del lago de fuego y azufre. Nos habla de ese olor fuerte, nos habla de un humo que se produce en este lugar, lago de fuego y azufre. Dice acá en el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué dice la palabra ahí? ¿Cuál es la palabra ahí específica? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Solamente un poquito de la palabra atormentado para pensar en lo que es este lugar del lago de fuego y azufre. Ayer, cuando estaba pensando y meditando en este pasaje, decía, muchas veces lo que es el sufrimiento en el infierno también se ha dejado un poquito de lado en la predicación del Evangelio. No se quiere hablar mucho del castigo de Dios, no se quiere hablar mucho del infierno, porque en la mente del ser humano que no quiere sufrir, que le huye al sufrimiento por algo natural, es natural, se empieza a dejar un poquito de lado lo que es el sufrimiento en este lugar. Pero como Dios describe el infierno por la Biblia, a través de la Biblia, como Dios describe el infierno, no es un lugar lindo. A veces no le diga eso a los niños, que los va a asustar. Es que tiene que asustar. De verdad, o sea, cuando uno lee estas cosas, yo pienso, yo no quiero que nadie vaya a ese lugar. De verdad. Ni la persona más mala que me hizo daño a mí, o que le hizo daño a mi familia, o que le hizo daño a muchas personas, o el más malo del mundo. De verdad, sinceramente, uno no quisiera que esa persona fuera a ese lugar, porque es un lugar terrible. Es un lugar de tormento. Esa palabra atormentado está varias veces en el Nuevo Testamento en varios contextos. Por ejemplo, está en Mateo capítulo 8, versículo 6. Dice así Mateo 8, 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea que está hablando de esta persona que está paralítica en su cama, que no se puede, ¿qué? Mover. Que de pronto está sufriendo dolores porque no tiene movimiento. Ahorita lo que se me ocurre es que mi abuelita, por parte de papá, cuando ella estaba por morir, duró que un añito, más o menos un añito y medio, postrada en la cama, y ¿sabe lo que eso producía en su cuerpo? Producía unas llagas que tocaba ponerle parches medicinales. Es como está ahorita el abuelito de Lili, unos parches medicinales. Y yo recuerdo a mi abuelita intentando moverse, para levantarse para comer, para levantarse para ir al baño. El dolor que ella se mostraba en todo su cuerpo, hasta que le salían lágrimas, era terrible. Este hombre le dice a Jesús, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué? Atormentado. O sea, estoy pensando en que este lugar, atormentado por los siglos de los siglos, en el lago de fuego azufre, estamos hablando en primer lugar de dolor. Como este paralítico que está en la cama sin poder moverse, con un montón de dolores, porque no solamente es el dolor de la piel cuando empieza a hacerse llagas, sino es el dolor de que, como las articulaciones no se mueven y se van atrofiando, y un momentito, un solo movimiento en el que se mueve esa articulación atrofiada, ¿qué produce? Dolor. O sea que estamos hablando que este lago de fuego y azufre es un lugar ¿de qué? De dolor, pero no de un dolor suave. La palabra atormentado es un dolor punzante, un dolor muy complicado, un dolor fuertísimo.
El lago de fuego y azufre implica dolor. Y la tristeza, la responsabilidad de nosotros, como decía Rodrigo, la responsabilidad de nosotros es poder seguir modelando a Cristo, seguir predicando a Cristo, seguir que las personas sigan conociendo a Cristo como Salvador. Muchas de ellas no van a creer y van a ir a este lugar. Pero nuestra responsabilidad es intentar alcanzar a uno más. Intentar alcanzar a uno más. Para que no vayan a este lugar de ¿qué? De tormento. ¿Ustedes recuerdan el rico y Lázaro? Estoy yo aquí, dice el rico, atormentado en esta llama. Duele, es doloroso. Esto no es por temor y por atemorizar, es que esto es real. Esto no es una parábola, esto no es un cuento chino de la Biblia. Esto es un lugar real. Y si una persona no cree en Cristo como su Salvador y le pide que lo salve, allá es donde va a estar. Porque aquí estamos hablando de Satanás, pero no se lo pierda, dentro de 8 días, ¿quién más va a estar ahí? Pero Satanás dice, este es un lugar de tormento, dice Dios, es un lugar de tormento. Otro pasaje en el Nuevo Testamento está también en Marcos 6:48. Dice en Marcos 6:48, y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué tiene que ver eso con atormentado? Es que la palabra ahí cuando dice, y viéndoles remar con gran ¿qué? Fatiga. Esa palabra está haciendo referencia a este concepto de atormentado. Ellos estaban ahí remando y remando y remando, ¿y qué pasaba? No pasaba nada, no podían. Y llega un momento en el que uno, de no poder, ¿qué pasa? Sus fuerzas se caen, su ánimo se desfallece, uno ya no tiene más que fuerzas. Está totalmente desalentado, está totalmente frustrado, está totalmente desanimado. Ese es el concepto de atormentado. Sabe que el infierno no solamente va a ser un dolor físico, sino que el infierno también va a ser un dolor ¿qué? Mental. Desilusionado. Y miren que Dios es tan bueno con nosotros, que en los momentos en los que usted está desilusionado, desalentado, desanimado, desfallecido, ¿qué hace Dios? Lo vuelve y lo levanta, ¿no? Y lo vuelve y lo afirma, y su palabra lo anima, y una canción lo vuelve y lo anima. Una canción cristiana, ¿no? Una canción vuelve y lo anima. Una persona que está a su lado, las oraciones vuelven y lo animan y lo fortalecen. La oración que usted hace vuelve y lo fortalece. El hablar con un hermano en Cristo vuelve y lo fortalece. Eso hace Dios. Pero ¿sabe qué va a pasar en el infierno? Nadie lo va a levantar. Nadie. Por toda la eternidad. Terrible. No solamente un lugar físico, de dolor físico, sino también un lugar de dolor mental, anímico, en todas las formas. Y hay personas a nuestro alrededor que van a ir al infierno. Hay personas a nuestro alrededor, pero nosotros todavía podemos intentar alcanzar a uno más, para que no vaya allá. Otro concepto. En Apocalipsis 9:5, hablando de las trompetas, hablamos de las trompetas, cómo salían estos seres demoníacos a hacer doler. ¿Recuerdan que vimos que tenían un montón de formas? Lo puede ver en Apocalipsis 9:5. Dice, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Recuerdan que hablamos de los escorpiones? Que el escorpión podría no llegar a matarlo, pero ¿alguno lo picó un escorpión en algún momento? ¿Un escorpión, un alacrán? Es terrible. No, a mí no. Pero dicen los que les han picado un escorpión que es muy doloroso. Ahí dice la esposa de Pablo, dice, Carlos dice que sí, es muy doloroso, Adriana. Entonces, piensen en lo que implica el lago de fuego y azufre. Es la parte triste porque el lago de fuego y azufre nos hace pensar en las personas que conocemos que no se han arrepentido y que si mueren hoy irían allá. La parte alegre es la parte que nos motiva a seguir intentando alcanzarlos con el Evangelio para que no vayan allá. Pero la parte muy feliz de esta historia es que ¿quién va a estar allá? Satanás. ¿Quién va a estar en el lago de fuego y azufre? Satanás. ¿Y por cuánto tiempo? Por los siglos de los... Miren lo que dice ahí, el lugar del juicio, lago de fuego y azufre.
Y en último lugar, el último punto es la duración del juicio. Entonces les dije, el tiempo del juicio, la razón del juicio, la forma del juicio, descendió fuego del cielo, los mató a todos. El lugar del juicio, el lago de fuego azufre, y la duración del juicio. ¿Será que Satanás volverá a salir para engañar a las naciones? No, nunca más. El enemigo de Dios por los siglos de los siglos va a ser derrotado y el Señor se va a mostrar victorioso sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Experimentar angustia, ser torturado, ser atormentado, sufrir aflicción y padecer un dolor. Se me olvidó esta. Ser torturado. ¿Alguna vez lo han torturado a usted? Nunca, ¿cierto? Pero cuando vea películas de tortura, es inimaginable también. Eso es lo que va a sufrir el lago de fuego azul. Tormento, tortura y agonía también tienen que ver con esto. Pero dice esa expresión donde estaban la bestia, el falso profeta, serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Esa palabra significa eternidad o esa palabra significa para siempre.